¿Qué pasaría si la sola existencia, el simple hecho de haber nacido, fuera ya un daño irreparable? No un accidente, no una bendición, un error. No hablo desde la desesperación ni desde la rabia. Hablo desde una lógica incómoda, casi matemática, fría, pero verdadera. Hablo desde la filosofía de quien se atrevió a decir lo que nadie quiere escuchar, que el nacer no es un regalo, sino una sentencia. Te lo dijeron desde siempre, la vida es un milagro. Pero, ¿lo es? ¿De verdad? Porque si abres los ojos y miras sin filtros, lo que vas a ver no es un milagro. Es sufrimiento normalizado, dolor sistemático, gente fingiendo alegría, padres transmitiendo traumas, personas llenando vacíos con cosas, millones repitiendo frases de motivación como quien repite una plegaria para no volverse loco. ¿Y si la raíz del problema no es cómo vivimos, sino que vivimos? Sí, así de brutal. Nadie pidió venir al mundo, pero todos pagamos el precio de haber venido. Ese es el núcleo del pensamiento de David Ben-Attar, un filósofo que no vino a consolarte, vino a decirte que estás aquí sin haberlo pedido, y que eso, tal vez, ya fue un acto de violencia. ¿Te suena exagerado? Piénsalo otra vez. Nacer te expone automáticamente a todo lo que duele. Enfermarte, envejecer, ser traicionado, ver morir a quienes amas, tener que justificar tu existencia cada día. Y lo peor, no hay forma de evitarlo. Solo por haber sido traído al mundo, tu destino está marcado por un reloj de sufrimiento inevitable. Ahora escucha esto, nadie puede nacer por decisión propia. No se puede pedir o rechazar la vida antes de existir. Entonces, si no hubo consentimiento, ¿cómo puede ser un regalo? Ben-Attar propone algo lógico y devastador. Si no naces, no hay dolor. Tampoco hay placer, pero tampoco lo necesitas, porque nadie sufre por no existir. Si naces, puede que tengas momentos felices, pero seguro vas a tener momentos de dolor. Y el dolor pesa más. ¿Por qué? Porque el sufrimiento deja cicatrices. El placer, en cambio, se evapora. El dolor se recuerda. El dolor marca. El dolor construye heridas invisibles que cargas en silencio por años, o por siempre. Y entonces, aparece la gran bomba filosófica. La no existencia es mejor que la existencia si la existencia implica sufrimiento evitable. ¿Y qué sufrimiento es más evitable que no existir en primer lugar? Sí, las tiene. Nadie lo niega. Pero eso no cambia el punto. Tener cosas buenas no significa que valga la pena pasar por todo lo malo. ¿Acaso justificarías una tortura solo porque te dieron flores al final? El argumento de Ben-Attar no es que tu vida sea un infierno. Es que tu vida no necesitaba existir para que el sufrimiento ocurriera. Y más aún, la gente no quiere escuchar esto porque implica cuestionar a sus padres, a sus dioses, a sus planes, a su historia personal. Y eso duele más que cualquier herida. Esto no se trata de deprimirse. Se trata de despertar. De dejar de repetir que la vida es hermosa como si fuera un conjuro mágico para tapar el abismo. Se trata de mirar al mundo con ojos nuevos y decir, sí, estoy aquí. No lo pedí. No lo puedo cambiar. Pero al menos ahora lo sé. Y si lo sé, puedo dejar de romantizar el sufrimiento. Porque a veces, la única forma de ser libre es dejar de justificar lo que te impusieron. ¿Y ahora qué? Eso lo eliges tú. Pero te lo advierto, una vez que lo ves, no podrás dejar de verlo. El sistema quiere que sigas diciendo, la vida es dura, pero vale la pena. Porque si dejas de creer eso, su maquinaria se cae. Pero si tú eres capaz de sostener esta verdad incómoda, si puedes mirarla sin huir, sin negarla, sin cubrirla con frases lindas, piensas distinto, vives distinto. Y cuando vives distinto, ya nadie puede usarte para justificar el ciclo.
Queremos que todo lo importante en la vida se base en el consentimiento, el sexo, las decisiones médicas, los contratos, incluso las conversaciones personales. Nos enseñan que, sin consentimiento, cualquier acto pierde legitimidad. Se vuelve abuso, imposición, violencia. Pero hay una excepción brutal que casi nadie se atreve a mirar: el nacimiento. Nacer es el único evento que define absolutamente cada segundo de tu vida, y ocurre sin que puedas aprobarlo, rechazarlo o siquiera imaginarlo. Aún así, lo celebran, lo glorifican, lo convierten en una obligación. ¿Cómo puedes dar permiso para algo si no existías para hacerlo? Parece obvio, ¿no? Pero lo ignoramos a propósito. Tus padres decidieron. La biología actuó. Y tú, sin haberlo pedido, apareciste en un mundo que no elegiste, con un cuerpo que no pediste, en condiciones que no puedes controlar. Y nadie te dio la opción de decir no. Eso, en cualquier otro contexto, sería considerado una violación ética. Pero cuando se trata de traer una nueva vida al mundo, lo llamamos amor. Lo llamamos milagro. Lo llamamos bendición. ¿Y si no lo es? Haber nacido te convierte en víctima de una decisión que no fue tuya, pero cuyas consecuencias pagas para siempre. Desde el primer momento en que respiras, asumes una deuda existencial que nunca aceptaste. Deuda con la biología, dolor, enfermedad, muerte. Deuda con la sociedad, reglas, etiquetas, juicios. Deuda con tus padres, expectativas, proyecciones, heridas heredadas. Deuda con la cultura, éxito, imagen, productividad, pertenencia. Te lanzaron al mundo como quien tira los dados. Sin garantías, sin opciones, sin tu consentimiento. Y cada vez que preguntas por qué, te responden: así es la vida. No, así te la impusieron. Piénsalo bien. El único ser al que se le niega el derecho de elegir si quiere vivir o no, es justamente el que más debería tenerlo. Porque ese ser, tú, yo, todos, cargará con el resultado de esa decisión durante toda su existencia. ¿Imaginas a alguien firmando un contrato que dice: acepto sufrir, envejecer, perder, sentir miedo, fracasar y enfrentar el dolor de vivir, solo porque otros decidieron que yo debía existir? No puedes imaginarlo, porque ese contrato nunca fue firmado. Y, sin embargo, lo estás cumpliendo desde el día en que naciste. Si creemos que el consentimiento es fundamental en todas las decisiones humanas, entonces debemos mirar este tema con honestidad. Traer a una persona al mundo sin su consentimiento no puede ser ético. ¿Te incomoda? Sí. ¿Te hace enojar? Tal vez. ¿Te genera culpa si ya eres padre o madre? Es posible. Pero eso no cambia lo esencial. Nacer es ser arrojado a una existencia sin haber dicho jamás que sí. Y lo más cruel, si esa vida sufre, se deprime o se quiebra. La culpa nunca recae en quien decidió traerla, sino en quien la vive. Si de verdad amas la vida, si de verdad amas a las personas, entonces la forma más honesta y compasiva de amor puede ser no imponer una existencia que no puede garantizarse sin sufrimiento. Esto no es odio a la vida, no es pesimismo, es ética, coherencia, es respeto por los que aún no existen, porque si el dolor es inevitable, y si el consentimiento es imposible, entonces lo más responsable puede ser no traer a nadie más a este juego que nadie pidió jugar. No busco deprimirte, busco que dejes de mentirte, que sueltes los discursos automáticos y los veas por lo que son, una forma de encubrir lo insoportable. David Benatar no te dice que odies la vida, te invita a que no la hagas romántica, porque si entendemos que el sufrimiento pesa más que el placer, y que nadie puede pedir nacer, entonces tal vez, solo tal vez, la ausencia es mejor que la herida inevitable. Vivimos en un mundo donde todo se puede cuestionar: la religión, la política,
la educación, incluso el género. Pero hay una línea que, cuando alguien la cruza, despierta un odio casi sagrado. Decir en voz alta que no quieres traer hijos al mundo. ¿Lo has notado? No importa si argumentas con lógica, con empatía o con datos. No importa si hablas desde el amor, desde la responsabilidad o desde el dolor. Cuando dices, no quiero tener hijos, la reacción no es neutral. Es juicio, es ataque, es burla, es defensa automática del sistema. No solo estás decidiendo sobre tu cuerpo o tu proyecto de vida. Estás cuestionando la base emocional del mundo moderno, la idea de que tener hijos es una obligación moral, una misión existencial, un destino ineludible. Cuando dices que no vas a seguir esa línea, la gente no escucha una elección. Escucha una amenaza a su identidad, a sus sacrificios, a su historia, a la idea de que todo lo que han hecho, trabajar, casarse, criar, tenía sentido. Porque si tú eliges no tener hijos, entonces ellos deben enfrentarse a una pregunta que nunca se atrevieron a hacer. ¿Y si yo no los hubiera tenido? Nos han dicho que tener hijos es lo más natural del mundo, pero lo que en realidad quieren decir es que es lo más necesario para que todo siga igual. Porque si tú no tienes hijos, no hay nuevos consumidores, no hay nuevos empleados, no hay nuevos patriotas, no hay más herederos del trauma. Y entonces el sistema pierde una pieza que necesitaba para repetirse. Por eso la sociedad no tolera al que interrumpe la rueda, porque al romperla, deja en evidencia que nunca fue una rueda de libertad, sino de repetición ciega. Cuando alguien decide no tener hijos, no está huyendo del mundo. Está diciendo la verdad que todos temen enfrentar, que este mundo duele, que este mundo hiere, que este mundo no está garantizado. Pero eso no se puede decir, porque si lo dices, deja sin argumento a millones de personas que criaron hijos con la esperanza de que eso les diera sentido. Y entonces, para no mirar el vacío, te atacan. Dicen que te falta amor, que no conoces la vida real, que eres frágil, que eres inmaduro, que ya se te pasará. Nunca te preguntan por qué lo decidiste, solo intentan corregirte. Quien decide no tener hijos no lo hace porque desprecie la vida, lo hace porque la ha mirado de frente, y ha visto el dolor que implica, la ansiedad, el miedo, la incertidumbre, el costo emocional, económico, psicológico, y entonces decide, no voy a poner a otro ser humano a pasar por esto sin que lo haya pedido. Eso no es egoísmo, eso es ética. Eso es compasión radical. Eso es un amor tan grande que no necesita ser celebrado para ser verdadero. ¿Te diste cuenta? Todo en la cultura empuja a la reproducción. Las películas, las canciones, las conversaciones familiares, las ideas de éxito, incluso los seguros médicos. Te venden la idea de que tener hijos es natural, pero se aseguran de convencerte desde todos los ángulos posibles, porque en el fondo saben que la duda existe. Y si la duda se instala, el sistema tiembla. Porque si empezáramos a hablar seriamente de esto, se abrirían preguntas que nadie quiere responder. ¿Vale la pena traer a alguien al mundo sin su consentimiento? ¿Qué derecho tenemos a imponer la vida a otro ser? ¿Qué estamos perpetuando realmente cuando nos reproducimos? ¿Estamos teniendo hijos o repitiendo un mandato invisible que ya ni entendemos? No hay épica, no hay estatuas, no hay premios. Solo hay una elección silenciosa, íntima, coherente. Una decisión que dice, aquí se detiene la cadena. Y aunque duela, aunque te critiquen, aunque no te entiendan, esa decisión puede ser el acto de amor más subversivo de todos. Porque amar no siempre es crear. A veces, amar es no imponer. A veces, amar es no repetir. ¿Has escuchado esa frase?
Quiero dejar algo en el mundo. Es una de las razones más comunes y más celebradas para justificar tener hijos. Y no suena mal. Al contrario, suena noble, suena trascendente. Pero si la miramos sin filtros, sin adornos, sin frases vacías, esa frase esconde una trampa. La trampa del legado. Cuando alguien dice que quiere dejar un legado, lo que en realidad está diciendo muchas veces es: no quiero que mi existencia sea invisible. No quiero que el mundo me olvide. Quiero que algo de mí continúe después de mí. Y esa necesidad es profundamente humana. Pero usar a otro ser humano como instrumento para calmar ese miedo no es amor, es ego. Y ese ego es tan bien disfrazado que nadie lo cuestiona. Tener un hijo con la esperanza de que te recuerde, te continúe o te justifique, es como escribir tu nombre en la arena y pretender que dure para siempre. Nadie tiene la obligación de cargar con tu necesidad de inmortalidad. Nadie debería existir solo para que tú sientas que tu vida tuvo sentido. Eso no es legado. Eso es peso. Y ese peso se transmite de generación en generación como una cadena invisible de expectativas no dichas. El hijo no es un espejo. No es un proyecto. No es un testamento viviente. Es un ser humano independiente que va a sufrir, dudar, enfermar, frustrarse, envejecer y morir. Todo eso solo porque tú querías dejar una huella. ¿De verdad vale la pena? ¿De verdad es justo? ¿De verdad el deseo de continuidad personal pesa más que la posibilidad de que ese nuevo ser sufra? ¿Quieres dejar algo en el mundo? Hazlo, pero que sea sin imponer una existencia a nadie. Escribe, crea, sana, cuida, inspira, transforma. Pero no creas que tener un hijo automáticamente te convierte en alguien trascendente, porque el legado no es lo que dejas. Es cómo viviste, es cuánto amor diste sin esperar devolución. Es cuánta conciencia sembraste, no cuánta genética repartiste. Desde niños nos repiten: tienes que dejar huella. Tienes que tener una familia. Tienes que construir algo que dure más que tú. Pero nadie te dice que quizás no necesitas durar más que tú. Quizás la verdadera libertad está en vivir plenamente, no en prolongarte. Porque prolongarse no es sinónimo de significado. Un virus también se reproduce. Una enfermedad también deja herencia. La continuidad por sí sola no justifica nada. Querer dejar huella no es malo. Lo que hay que revisar es desde dónde nace ese deseo. Si viene del miedo a ser olvidado, si viene del dolor de sentirte invisible, si viene del mandato de cumplir con un molde, entonces no es legado. Es obediencia disfrazada de trascendencia. Y si no lo ves a tiempo, puedes terminar imponiendo a otro lo que tú mismo no has resuelto. El deseo de dejar huella es legítimo, pero no puede construirse sobre la espalda de una vida que no eligió venir. Porque una huella impuesta no es amor. Es marca. Es cicatriz. Y tú no fuiste traído al mundo para cumplir el sueño de nadie. Entonces, ¿por qué traerías a otro para cumplir el tuyo? ¿Y ahora qué? Ya lo viste. Ya entendiste lo que muchos prefieren ignorar. Que nacer fue una decisión ajena. Que el dolor es inevitable. Y que traer a alguien más a este ciclo, sin su consentimiento, es éticamente insostenible. Pero ahora viene lo más difícil, porque una vez que lo sabes, no puedes seguir viviendo igual. Al entender que la existencia puede ser un daño, no te vuelves cínico, te vuelves consciente, y la conciencia no te hace odiar la vida, te hace verla sin mentiras. Eso no te hace débil, te hace libre, libre de repetir el ciclo, libre de crear desde otro lugar, libre de amar sin poseer, libre de cuidar sin controlar. La compasión real no está en traer más vida, sino en evitar sufrimiento innecesario.
No vas a encontrar esta idea en los libros de autoayuda. No vas a escucharla en la mesa familiar. No vas a verla en las películas románticas. Porque la compasión de la que hablamos aquí no se premia con aplausos. Es silenciosa, es profunda, y muchas veces es incomprendida, pero también es la forma más pura de amor. Porque es la compasión que dice: no quiero que nadie más tenga que aprender a soportar lo insoportable. Entender que la vida no es un regalo automático no significa que la rechaces. Significa que la vives con cuidado, con respeto, con humildad. Ya no para perpetuarte, ya no para justificar nada, sino para hacer el menor daño posible, y al mismo tiempo crear la mayor conciencia posible. Porque cuando dejas de reproducir el cuerpo, empiezas a reproducir la lucidez. No naciste para arreglar el mundo. Naciste dentro de un error que ahora puedes mirar sin odio. Saber esto no te convierte en un salvador, tampoco en una víctima. Te convierte en alguien capaz de ver lo invisible. Y al ver, puedes decidir. No imponer. No obligar. Decidir no contribuir a un dolor que no elegiste, pero que puedes evitar en otros. Tal vez la mayor herencia que puedes dejar no es genética, ni material, ni simbólica. Es esta: yo estuve aquí, vi el sistema, no lo perpetué, no añadí más sufrimiento, no repetí por inercia. Fui el último eslabón de una cadena que se rompió conmigo. Eso no es fracaso, eso es redención. Nadie va a darte un diploma. No habrá fiestas. No habrá palabras bonitas en tu funeral. Pero habrá algo más grande. La certeza de que, en un mundo de ruido, elegiste el silencio donde más importaba. El silencio de no imponer una vida. El silencio de no crear más heridas que no podrán curarse. El silencio de no repetir lo que no se puede justificar. Y dentro de ese silencio, hay una paz. Una paz que no necesita ser celebrada. Solo vivida. Todo va a estar bien. ¿Lo has escuchado? Es el mantra moderno. La frase que te lanzan cuando no saben qué decir. Cuando te duele. Cuando te quiebras. Cuando empiezas a cuestionar el mundo. Y los demás no soportan mirarte a los ojos. Todo va a estar bien. Pero lo dicen como si fuera una cura, cuando en realidad es una anestesia, una forma de silenciarte sin responderte, un calmante cultural que no resuelve nada, pero evita que pienses. Vivimos en una sociedad que te exige sonreír, que penaliza la tristeza, que patologiza la angustia, que tapa el vacío con frases bonitas, playlists de motivación y selfies con filtro. Pero cuando alguien dice: tal vez nacer no fue un regalo. Tal vez el sufrimiento no se puede justificar. Tal vez no tener hijos sea un acto de amor. La respuesta inmediata no es reflexión. Es rechazo. Es burla. Es optimismo agresivo. Ya no se necesita religión para calmar la ansiedad existencial. Ahora tenemos podcast de éxito personal, libros de autoayuda con frases de 5 palabras, influencers que repiten mantras vacíos como si fueran filosofía, publicidad que te vende bienestar en cuotas, terapias que te enseñan a adaptarte al sistema, en lugar de cuestionarlo. Todo eso tiene un objetivo: hacerte sentir que, si sufres, es porque estás fallando tú, no el mundo. Porque si no te sientes feliz, te culpas. Si te angustias, te recetan. Si te cuestionas, te corrigen. Y mientras tanto, la maquinaria sigue girando. El sufrimiento sigue creciendo. Y tú sigues sonriendo por obligación. No se trata de vivir en la oscuridad. Se trata de no fingir que hay luz cuando no la hay. No se trata de abrazar la desesperanza. Se trata de ver la herida antes de cubrirla con palabras bonitas.
Porque la felicidad verdadera no nace de repetir frases motivacionales, sino de mirar el dolor de frente y no retroceder. El falso optimismo te dice, todo tiene un propósito. La vida te da lo que necesitas. Todo pasa por algo. Pero nunca responde lo esencial. ¿Y si no? ¿Y si el dolor no es enseñanza sino consecuencia? ¿Y si no hay un plan? ¿Y si simplemente estamos aquí por accidente? David Ben-Attar no te pide que odies la vida. Te pide que la pienses sin adornos. Que dejes de maquillarla para hacerla tolerable. Que renuncies al placebo emocional y te sientes, por fin, con la verdad. Y desde ahí, no desde el autoengaño, puede surgir algo más honesto. Una vida sin imposiciones, sin reproducción forzada, sin sonrisas obligatorias. Una vida vivida con claridad, aunque duela. Y a veces, actuar implica no traer más vida a este ciclo. A veces, actuar significa decir, no lo voy a pintar de colores. Lo voy a mirar como es. Y, aún así, voy a vivir con compasión. Porque la conciencia, cuando es verdadera, no te paraliza, te limpia, te aligera, te transforma. Cuando decides no reproducirte, muchos creen que estás escapando, que estás renunciando, que estás siendo egoísta, pero no entienden, porque todavía no han visto lo que tú ya viste, que el sufrimiento es inevitable y que nadie debería atravesarlo sin haberlo pedido. La no reproducción no es abandono, es ética, es amor radical, es responsabilidad en su forma más pura. Muchos confunden el antinatalismo con nihilismo. Piensan que, si decides no traer más vida al mundo, es porque odias la vida. Pero es lo contrario. Lo haces porque la valoras tanto, que no te atreves a imponerla. Porque sabes lo que cuesta respirar, lo que duele amar, lo que pesa existir. Y no quieres obligar a nadie más a pasar por eso. Porque al romper el ciclo, ya no puedes refugiarte en la excusa de la tradición. Ya no puedes decir yo solo hice lo que hace todo el mundo. Ahora cada gesto tuyo tiene peso propio. Y eso exige más. Más conciencia. Más autocuidado. Más compasión hacia los que siguen atrapados en el ciclo. No tener hijos no es aislarse. Es comprometerse con algo mayor. Vivir sin causar un sufrimiento innecesario. Hay muchas formas de cuidar sin engendrar. Hay muchas formas de amar sin imponer. Puedes cuidar al planeta que ya está destruido, acompañar a quienes ya están rotos, educar a los que ya nacieron, sanar tu propia historia para que no se repita en nadie más. Porque la verdadera herencia no está en los apellidos. Está en las huellas invisibles que dejamos en otros sin necesidad de que nos deban la vida. No necesitas formar una familia para ser ejemplo. No necesitas perpetuar tu genética para tener impacto. No necesitas parir para maternar, ni engendrar para guiar. Lo que el mundo necesita no es más gente, es más conciencia, más coherencia. Más personas que estén dispuestas a dejar de repetir lo que ya no se sostiene. Porque cuando eliges no reproducirte, también eliges ser responsable de ti mismo. Ya no tienes un hijo que justifique tus decisiones. Ya no tienes un linaje que te obligue a seguir su historia. Tienes algo más difícil, la libertad de vivir sin moldes. Y la responsabilidad de que tu paso por la vida no sea otro eco del dolor. No tienes que salvar al mundo, ni a todos los que nacen, pero puedes ser parte de una nueva forma de habitarlo. Una forma donde amar no significa poseer, donde cuidar no significa controlar, donde vivir no significa justificar. Una forma de estar donde el daño no se multiplica, sino que se detiene contigo. Elegiste no continuar el ciclo. Ahora elige cómo vivir para que eso tenga sentido. Y ese sentido no vendrá de afuera.
No vendrá en forma de aplausos, ni de diplomas, ni de estatuas. Vendrá en la forma más silenciosa. Saber que, por primera vez, la cadena terminó donde debía terminar. Saber que fuiste el borde donde el dolor ya no pasó. Y eso, aunque el mundo no lo entienda, es lo más cercano a una redención. Lo que nadie te dice cuando empiezas a cuestionarlo todo, cuando dejas de romantizar la vida, cuando entiendes que nacer no fue un regalo, es que el precio no es solo incomodidad, es la soledad, la grieta que se abre entre tú y el resto del mundo, la distancia que ya no se puede cerrar, porque ya no puedes fingir que crees en lo mismo, ya no puedes reírte de los mismos chistes, ni emocionarte con los mismos rituales, ni aplaudir las mismas decisiones. Y eso, aunque no lo digas en voz alta, te aísla. No es que seas superior, no es que seas mejor, es que simplemente ya no puedes volver atrás. Ya no puedes hacer como si no supieras, como si traer hijos no fuera una imposición, como si el sufrimiento no fuera inherente, como si el sistema no necesitara que todos finjan que la vida tiene un sentido automático. Y entonces, aunque estés rodeado de gente, te sientes solo. Solo en la lucidez, solo en la conciencia, solo en la claridad. Y tú, al dejar de repetir lo que todos creen, te vuelves incómodo, una amenaza, una grieta viviente que muestra que otra forma de pensar es posible. Por eso muchos te rechazan, o se burlan, o te dicen que estás deprimido, amargado, roto. Pero no es eso. Es que ya no puedes decir todo está bien cuando sabes que todo está condicionado. Es que ya no puedes decir la vida es un regalo cuando sabes que nadie pidió abrirlo. Estás solo, sí, pero también estás libre. Libre de repetir lo que no resuena. Libre de fingir que algo tiene sentido solo porque lo hace la mayoría. La soledad del que despierta no es un castigo. Es una etapa. Una etapa que separa al que ya no cree en lo establecido, del que aún necesita creer para sobrevivir. Y en esa soledad aparece algo nuevo, tu verdadera brújula. Sin moldes, sin guiones, sin promesas vacías, empiezas a descubrir lo que realmente valoras. No lo que te dijeron, no lo que está en los libros, sino lo que emerge desde la conciencia. Y desde ahí, puedes construir una forma de estar en el mundo sin imponer, sin mentir, sin traicionarte. No estás aquí para convertir a nadie. No estás aquí para ganar debates. Estás aquí para vivir con coherencia, aunque eso signifique alejarte de todo lo familiar. Y eso cuesta, pero también te libera, porque ya no necesitas ser comprendido, solo necesitas ser verdadero. Y ese uno, eres tú que decidiste no tener hijos no por egoísmo, sino por lucidez. Tú, que elegiste no repetir el ciclo, aunque te tachen de extraño. Tú, que prefieres la soledad de la conciencia al confort de la ignorancia. Puede que no te entiendan, puede que te juzguen, pero tú ya sabes lo que ellos aún no se atreven a mirar. La libertad real empieza donde termina la ilusión colectiva. No hay aplausos por despertar. Nadie va a premiarte por ver lo que los demás esquivan. No hay medallas por elegir la conciencia en lugar del confort. Pero hay algo más valioso, la paz de no haber repetido el daño. Porque entendiste que el amor no siempre es crear. A veces, el amor es detenerse. No por miedo, no por odio, sino por respeto. Respeto por lo que significa existir, por lo que implica sentir, llorar, envejecer, morir, por el peso de vivir sin haberlo pedido. Te dijeron que viniste a este mundo para dejar huella, y lo harás, pero no una huella de sangre, no una copia de tu rostro en otro cuerpo, sino una grieta en la cadena del sufrimiento heredado.
Una grieta en el sistema que necesita que todos obedezcan, se reproduzcan, se callen. Una grieta por donde entra la luz. No necesitas multiplicarte para tener valor. No necesitas un hijo para dejar legado. No necesitas repetir el ciclo para validarte. Lo que hiciste, al detenerte, al cuestionar, al decir hasta aquí, fue lo más valiente que podías hacer. Pensar, ver, elegir, no contribuir. Puede que el mundo no lo entienda. Puede que nunca te lo reconozcan. Pero tú sabrás, en lo más íntimo de tu conciencia, que tu existencia fue un punto de inflexión. El lugar donde el ciclo pudo continuar. Pero no lo hizo. Y ese acto silencioso, invisible, radical, es tu verdadero legado. Porque a veces, el acto más revolucionario no es crear una nueva vida. Es evitar, con amor, que alguien más tenga que sobrevivirla. Si llegaste hasta aquí, no estás solo. Formas parte de los pocos que se atreven a pensar más allá de lo permitido. Que no repiten, que no disimulan, que no se conforman. Y eso ya es una forma de resistencia. Si este contenido tocó algo en tu conciencia, si removió preguntas, si encendió una chispa, te invito a suscribirte, no por el algoritmo, no por la vanidad de los números, sino como acto simbólico. Un estoy aquí silencioso, pero poderoso. Dale like si sentiste que esto merece ser escuchado. Comenta con tu verdad, con tu incomodidad, con tu propia grieta. Quiero leerte. Quiero saber cuántos más cruzaron la línea. Cuántos más ya no pueden volver a dormir. Nos vemos en la próxima idea. Hasta entonces, piensa fuerte, vive lento, y no repitas sin preguntarte por qué. Tu conciencia es el arma. Y ahora, ya está cargada.